Gracias, mi querido hermano Alex, por eh, orar por la provisión de Dios para la iglesia. Gracias, mis queridos hermanos, por este tiempo de servicio al Señor, tanto las alabanzas como la Santa Cena al inicio. Muy agradecido de estar nuevamente a través de estas herramientas que nos proporciona la tecnología para traer con ustedes la palabra del Señor. Esta vez trayendo la segunda parte del sermón, El cristiano ante el temor responde con valor, parte 2. El anterior domingo nos quedamos allí en el valle de Ela con el ejército de Israel aterrorizado y un personaje que Dios había bendecido, que Dios había ungido. Hoy quiero hablar del otro personaje que no hablamos un poco el anterior domingo, de Goliat. Este gigante, como lo describe la palabra del Señor, aproximadamente medía unos 3 metros de altura. Vestía una armadura que aproximadamente pesaba unos 75 kilos de peso. Llevaba una lanza como un rodillo del telar, o sea, es un tubo largo, ¿no? Con una cabeza, o sea, con la punta de la lanza que pesaba 10 kilogramos. Definitivamente este era un hombre aterrorizador. Era un hombre gigante, fuerte, poderoso. Y no es el único gigante, por si acaso, que aparece en las escrituras. Ya antes la palabra del Señor nos había mencionado cuando los espías de Israel, por ejemplo, hace más de 500 años atrás, habían ido a ver la tierra, ese que habían visto gigantes en la tierra allí y se atemorizaron. Bueno, hoy tenemos a otro gigante, pero no, este no es cualquier gigante, sino este es el paladín, dice la versión Reina Valera 60, traduce la versión NTV y otras versiones como la palabra campeón. También este campeón es un mediador. La verdad es que estamos aquí delante de un campeón, alguien que realmente es poderoso y grande en batalla. Y quizás sea el campeón de todos los gigantes que viven en esa zona. Era el más fuerte, el más poderoso, el más grande. Pero había otro grande también que estaba allí en el valle de Ela, liderizando esta vez a Israel. Y era Saúl. La palabra del Señor nos dice que cuando los israelitas eligieron a Saúl como su rey, era grande. Dice que todo ciudadano israelita le llegaba a los hombros a Saúl. Entonces Saúl también era un hombre grande, también era un hombre robusto. La palabra del Señor nos dice que era apuesto también. Pero no solamente que era apuesto, sino venía de una familia rica. Entonces estamos aquí también con un hombre que era poderoso, sin embargo, sin el Espíritu de Dios, sin una visión de Dios, sin la presencia de Dios, es un hombre débil, es un hombre temeroso. Pero muy pronto todo iba a acabar. El temor iba a terminar porque Dios estaba levantando un siervo, un hombre valeroso. Acompáñenme a orar, por favor. Querido Señor, gracias, Padre, por permitirnos esta mañana, Señor, nuevamente, Señor, estar llevando tu palabra, Señor, a los hogares, Señor, a los corazones, Señor. Querido Señor, definitivamente, Señor, hoy habla a nuestros corazones, Señor. Transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón, Señor. Permite, Señor, que nuestra vida sea cambiada y transformada, Señor. Que hoy la palabra, Señor, golpee nuestras vidas e infunda valor contra el temor, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero recordar simplemente lo que vimos el anterior domingo. El anterior domingo solo pudimos desarrollar un punto de este sermón de ante el temor, el cristiano responde con valor. ¿Y por qué el cristiano responde con valor ante el temor? Y habíamos dicho el anterior domingo, uno, porque el Espíritu Santo mora en él. Y describimos cómo Dios eligió a David por su corazón y cómo el profeta Samuel ungió a David con aceite. Y a partir de ese momento la Escritura nos dice que el Espíritu de Dios estaba con él. Más adelante ya vemos cómo el Espíritu de Dios estaba transformando la vida de David y se nos dice que era un hombre adorador, un hombre que adoraba a Dios y por eso fue llamado a la casa de Saúl. Se nos dice que fue un hombre valiente, un hombre de guerra, y el sentido de hombre de guerra decíamos que era un hombre determinado, un hombre que impulsaba a los demás hacia su objetivo. También habíamos dicho que era un hombre que tenía la palabra controlada, que las palabras de su boca estaban controladas. También se nos dice la palabra del Señor que era hermoso, porque el Espíritu Santo hermosea el rostro. Y finalmente, lo más importante,
Dios estaba con él. Y esas eran las características que víamos de por qué el cristiano responde ante el temor con valor, gracias a que el Espíritu Santo infunde en el creyente todas estas cualidades que hemos mencionado. Transforma la vida del creyente. Vamos al segundo punto en esta mañana. Punto número 1, ya dijimos, el cristiano responde con valor ante temor. 1, porque el Espíritu Santo mora en él. 2, porque confía en el Señor. Porque confía en el Señor. Permítame seguir narrando los hechos de Samuel. 1 Samuel capítulo 17. Nos quedamos el anterior domingo cuando David tocaba el arpa delante de Saúl y los espíritus demoníacos huían delante de él. Pero ¿qué había pasado después? Tiempo después, allí hay un gigante durante 40 días que se burla de Dios y se burla del ejército de Israel. Y desde Saúl y todo su ejército están temerosos. Nadie puede salir a la convocatoria de este gigante que reta a los ejércitos de Israel. Sin embargo, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y el plan comienza con algo que hoy es muy familiar para nosotros. Un joven llevando comida a sus hermanos, haciendo de delivery. David, ese hombre que había sido ungido, que ya era reconocido como ser un hombre que andaba con el Espíritu de Dios, estaba pastoreando las ovejas de su padre. Allí estaba haciendo el trabajo más difícil de toda la familia y el que nadie quería. Mientras que sus hermanos estaban ya en el frente de batalla. Y su padre lo llama a David y le dice: David, haz un favor. Lleva esta comida a tus hermanos. Lleva también algo de comida para su jefe militar. Y por favor, tráeme noticias de él. Así es que David hace como 2 días de camino de viaje y llega en el momento exacto donde todas las mañanas el ejército se ponía en un extremo del valle de Ela, mientras en el otro lado del valle estaba el ejército filisteo. Y allí nuevamente por 40 días había aparecido Goliat para burlarse de él. Y ahí en Samuel capítulo 17 versículo 10 dice: hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíeme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. ¿Saben qué? Durante 40 días estaban aterrorizados. Y llega David a ver esta escena, al gigante, a los ejércitos de los filisteos, a su propio ejército, y percibe el temor. Pero David tiene una visión diferente. David tiene un llamado diferente. David tiene valor. ¿Por qué? Y fíjense allí en el versículo 26. David le preguntó a los soldados que estaban acerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mata al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano a quien se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Dijimos que el cristiano responde ante el temor con valor porque confía en el Señor. Y esta confianza se da porque conoce la palabra del Señor. La confianza está basada en 2 pilares. Vamos a ver el primer pilar, el conocimiento en la palabra del Señor. Fíjense que allí David trae a Dios a la escena, el Dios viviente. Hasta ese momento, hasta ese lugar, nadie había mencionado el nombre de Dios. Por 40 días Dios había estado fuera de la fórmula. Por 40 días no se hicieron oraciones, no se hicieron plegarias, no hubo arrepentimiento de corazón, no hubo un clamor a Dios, hubo un silencio absoluto. Pero David inmediatamente trae a Dios a la escena y dice: ¿cómo se le permite a este filisteo pagano desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Saben qué? David conocía a Dios. David conocía a Dios. Pero lo más importante es que Dios también conocía a David. Y David lo llama como el Dios viviente. Y este título es súper importante, porque tiene el concepto de exaltar la presencia de Dios de manera viva. Y es que definitivamente viendo esta escena de burla de 40 días pareciera que Dios está muerto. Hace un tiempo tuvimos una película que se llamaba Dios no está muerto y que avivaba y animaba a los creyentes que confíen en Dios. Bueno, en este momento pareciera que Dios estaba muerto y David tiene que recordarles a todos
desde el rey Saúl, que Dios estaba vivo, y estaba presente en ese lugar. Pero, ¿cómo es que David tiene esta perspectiva? ¿Cómo es que David tiene esta mirada? Primero, estamos ante la presencia de un hombre lleno del Espíritu Santo. Estamos ante la presencia de un hombre espiritual que entiende que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Esta no es una lucha física, esta no es una lucha de ejército, esta es una lucha espiritual. Dicho sea de paso, muchos autores y comentaristas reflejan que la figura de Goliat tiene que ver mucho con el enemigo, tiene que ver mucho con la figura de Satanás, por diferentes características. Ahora, ¿por qué Goliat se presenta de esta manera él solo? Había en la cultura pagana de ese tiempo un concepto: que mi Dios será más fuerte que tu Dios. Y cuando dos hombres que representaban a dos pueblos diferentes, se enfrentaban, decían, vamos a ver no cuál hombre es más fuerte, sino cuál Dios era más fuerte. Por eso era una lucha espiritual. Y Goliat estaba diciendo, yo desafío a Dios. Y David entendió ese desafío. Y sin embargo David dice, Dios está vivo y es más poderoso. Pero, ¿cómo sabía David esto? ¿Y cuál fue la última vez que alguien hablaba así de Dios? Y esto es un poco triste y un poco lamentable. Buscando este término, el Dios viviente, en la palabra del Señor, ¿saben cuál fue la última vez que registra la palabra del Señor que se hubiera hablado acerca de Dios de esta manera, de que Dios está vivo? Aproximadamente 450 años atrás. Y lo vemos en el libro de Josué, cuando Moisés acaba de morir y Dios pone a liderizar a Israel a Josué y tienen que tomar la tierra prometida y tienen que alistarse para la guerra. Allí en Josué 3, versículo 10, y añadió Josué, dijo, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, al amorreo. ¿Saben qué? La gloria de Dios, el poder de Dios, cuando todos los pueblos temían al Dios de Israel, era esta época, cuando Dios vivía en la presencia de los israelitas, donde cada día Dios iba delante de ellos y comenzó con la maravillosa obra de la toma de Jericó. 7 días dando vuelta a una ciudad y Dios derribó los muros. Y esa noticia se esparció por toda aquella zona, que el Dios de los israelitas derribó los muros de Jericó. Allí era el Dios viviente. Pero ¿qué sucedió después? Sucedieron muchas batallas donde Dios le dio la victoria. Y finalmente los israelitas empiezan a desobedecer a Dios. Y la primera desobediencia hasta 400 años después tiene su consecuencia. Porque Dios les había ordenado, como parte del juicio de Dios, que los israelitas acabaran con todos esos pueblos. Pero muchas de las tribus de Israel empezaron a negociar, empezaron a tomar tributo y a dejarlo con vida. Lo más triste de eso es que permitieron que el paganismo imperante en esa zona se quede así. Y Dios les reclama en un momento, dice, los voy a abandonar porque siguen habiendo altares a otros dioses en medio del territorio que yo les di. Y de esa forma, a la muerte de Josué, Israel empieza a ceder. Israel empieza a caer. Porque ya el Dios viviente no está con ellos. Y muchos pueblos empiezan a invadir Israel. Y ese es el periodo más triste quizás registrado en la iglesia. Después de Josué viene el libro de Jueces. Y allí, muchos años, 450, Israel va en una situación de que Dios levantaba a alguien para liberarlos de manera temporal porque se arrepentían, pero no, nuevamente volvían al pecado y otra vez eran cautivos por 8, por 10, hasta incluso estuvieron cautivos por 40 años. ¿Y sabe qué pueblo los dominó por 40 años? Sí, los filisteos, hasta que Dios levantó a Sansón. Pero ninguno de estos jueces, de los cuales Sansón, como ya lo mencionamos, y Gedeón, nunca lograron restituir la gloria inicial que habían tenido contra Josué. Fueron pequeños movimientos y alejar un poco al enemigo. Pues esa decadencia de Israel un poco tuvo que levantar con el reino de Saúl. Pero Saúl exactamente cometió lo mismo. Cuando Dios le dio una orden,
Saúl no obedeció y dejó con vida al rey Agag. Y allí Dios nuevamente apartó su presencia. Y es por eso que para Saúl y para Israel Dios es tan distante. Han pasado 450 años donde nadie conoce del poder de Dios, donde nadie conoce a aquel Dios viviente. Pero había un hombre que sí atesoraba esta verdad y era David. David conocía la palabra de Dios, conocía los hechos maravillosos que habían sucedido con Israel desde la salida de Egipto, liderizada por Moisés, la compañía de Dios durante 40 años en el desierto y la toma de la tierra prometida. David conocía esto. Allí en el Salmo 16 podemos entender la preparación de este hombre. La preparación de este hombre dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Saben qué? Mientras David pastoreaba, mientras David estaba en el campo, no estaba perdiendo el tiempo. Él estaba meditando en la palabra del Señor, él estaba leyendo la palabra del Señor, él estaba memorizando. Y aún, como dice este salmo, en las noches era enseñado por Dios, gracias a que él era fiel en leer las Escrituras. ¿Saben qué? El creyente puede responder con valor ante el temor porque confía en Dios, pero esta confianza viene de conocer. Y a Dios se lo conoce a través de la palabra del Señor. Usted no puede desarrollar una actitud simplemente decir: voy a confiar en el Señor, voy a confiar en el Señor, si antes no pone como prioridad número uno el estar frente a la palabra del Señor para conocerla. David pudo responder con valor porque conocía esta palabra de Dios, pero no solamente la conocía, sino creía en ella. Y esta es la segunda columna que permite tener la confianza en Dios. La confianza en Dios tiene dos columnas, hemos dicho. Uno, conocer la palabra del Señor, y otra, creer. Y usted me podrá decir: hermano Freddy, ¿no es lo mismo conocer y creer? Cuando conozco algo no creo. No, definitivamente no. Y David nos va a decir eso. Porque fíjense allí en el texto en Samuel, cuando David empieza a mencionar el nombre de Dios, y parece que David empieza a arengar y a preguntar y a contarles a todos: oigan, reaccionen, Dios está con nosotros. ¿Quién va a derrotar a este hombre que ha acusado al Dios viviente? Esos dichos llegan delante de Saúl. Dicho sea de paso, entre medio, sus hermanos lo escuchan y lo menosprecian. Le dicen: David, hey, tú no tienes un trabajo que hacer con las ovejas. ¿Por qué no? ¿Por qué no te vuelves delante de las ovejas? Déjanos a nosotros. Y sus hermanos eran unos cobardes también, que durante 40 días no habían hecho nada. Quizás tenían dos cosas contra David. Uno, que sabían que era el elegido de Dios, y dos, que no querían que los vean en vergüenza. Y David es presentado delante de Saúl. Entonces, no se preocupe por este filisteo, le dijo allí en el versículo 32 David a Saúl: yo iré a pelear contra él. Yo iré a pelear contra él. La versión NTV dice: no seas ridículo. La versión Reina Valera 60: no puedes hacer esto. Para darle un sentido de: es una locura, no puedes hacer esto, respondió Saúl. No hay forma en la que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Y Saúl tiene la mirada humana. Saúl ve los cuerpos, ve las capacidades y dice: tú no estás en la capacidad. Y allí entra el punto de creer la palabra de Dios, de confiar en la palabra del Señor a plenitud. Ya le dije que una cosa es conocer, otra cosa es actuar en base a ese conocimiento. Y allí podemos decir: creo verdaderamente. Muchas veces hemos dicho: una cosa es creer que una tableta me va a sanar, y conocer que una tableta me va a sanar, y otra es creer cuando me la tomo, y así lo puedo hacer. Pero David insistió en el versículo 34: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león, un oso viene para robar un cordero al rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. ¿Saben qué? ¿Saben qué? David había caminado con el Señor. David había creído en la palabra del Señor.
Y me puedo imaginar a David cuando estaba viendo ese león, llevándose una de esas ovejas y diciendo: Señor, tú eres mi Dios, tú vives, tú me proteges, tú has derramado tu bendición y tu Espíritu Santo sobre mí. Me has elegido para una misión que aún todavía no cumplo, pero estoy listo y preparado. Así que en tu nombre, Señor, por tu cuidado y por tu amor, voy a enfrentarme a este oso, voy a enfrentarme a este león. ¡Qué maravilloso! Que David recuerde las veces en que Dios había sido real en su vida para él. Real en su vida para él. David había vivido bajo la poderosa mano de Dios. Había experimentado el poder de Dios en su vida. Una cosa es conocer el poder de Dios y otra cosa es creer en el poder de Dios de tal manera que yo actúo en base a eso. Y quizás usted me puede decir: oye, hermano Freddy, eso es fe, ¿cierto? Sí, exactamente. Eso es la fe. Fíjense que allí en Hebreos, en capítulo 11, cuando se nos da el concepto de la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y más abajo comienza: por la fe, tales cosas hicieron esto. Por la fe, Moisés. Por la fe, Noé. Hasta por la fe, David. ¿Saben que la palabra del Señor claramente dice que donde hay fe hay una acción clara y concreta? ¿En respuesta a qué? ¿A un valor interno? No, en respuesta a la palabra del Señor. La fe actúa cuando Dios ha dicho algo. La fe actúa en base a la dirección de Dios. Y David había actuado ya antes en base a las promesas de Dios. En que Dios cuide a sus hijos, en que Dios protege lo suyo, en que Dios guía, en que Dios da fortaleza. David ya había actuado eso. Y David tiene que recordarle al líder espiritual de Israel, Saúl, quién era Dios. Qué increíble. Qué increíble relato. Se dan cuenta que no estamos hablando simplemente de valentía vana, inspiradora. Estamos hablando de una valentía centrada en el conocimiento de la palabra del Señor y en la mano del Señor. Saben que en Santiago 4:7 a los creyentes se nos dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. David tenía su vida sometida a la palabra del Señor y había obtenido victoria. ¿Y saben cuál es la respuesta de Saúl? Cuando David le dice todo esto: bueno, está bien, adelante, el Señor esté contigo. Versículo 38. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó a dar unos pasos, porque nunca antes había vestido con algo semejante. Y dijo David: no puedo andar con esto. Le dijo Saúl: no estoy acostumbrado a usarlo. David había escuchado a un hombre de fe, a un hombre que conocía a Dios porque confiaba en él. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Le da su propia armadura, le da su propia espada, le da su material. Y eso nos habla de que siempre los hombres de fe, los hombres que creen en la palabra del Señor, van a ser tentados a confiar en los medios humanos, a confiar en los medios que supuestamente nos van a llevar a nuestro fin. Y David, por ser respetuoso también, quizás delante de su rey, dice: está bien, Saúl, me voy a probar tu vestidura. Dicho sea de paso, no era el momento indicado. En el momento en que David le estaba diciendo a Saúl: hey, Saúl, no se trata de mí, se trata de que Dios vive. Y gracias a que Dios vive, Él me ha librado a mí y también te puede librar a ti de Goliat. No era el momento en que más bien Saúl se ponga su propia vestidura, su arma, y diga: en el nombre de Dios viviente, en el nombre del Dios que había olvidado, ore a Dios y vaya enfrente de Goliat. Probablemente hubiéramos tenido el mismo resultado, pero con un Saúl renovado, Pues sin embargo Saúl dice: no, claro, no conocía la palabra del Señor, no creía en la palabra del Señor, no tenía fe en la palabra del Señor. Así que se lo da a David, y David dice: no, definitivamente no. David no necesitaba estas armaduras, porque David estaba armado con la armadura de Dios, con la coraza de justicia, como dice la palabra, con el apresto del evangelio, como dice la palabra del Señor, lleno de fe, poderoso. Y así David se enrumba a la batalla. Versículo 40. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo.
Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él. Mirándolo con desdén al muchacho de mejillas sonrojadas, le dijo: ¿Soy acaso un perro? Le rugió a David: para que vengas a mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David respondió al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos celestiales, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Notan? ¿Notan que el valor proviene de una confianza plena del Señor? ¿Notan que David conoce a su Señor? ¿Notan que David no viene en su nombre, no viene en sus fuerzas, viene en el nombre del Señor? Este hombre buscaba glorificar a Dios y se va a enfrentar a Goliat, no en su nombre, no en su fuerza, no en sus capacidades, sino en el nombre del Dios de los ejércitos. Alguien dijo que mirando la escena estamos ante dos eras: la edad de bronce, porque toda la armadura de Goliat era de bronce, de hecho ellos tenían el monopolio de ese metal, versus la edad de piedra. Porque ¿con qué se enfrenta David? ¿Con qué se enfrenta? Dice la palabra del Señor que tenía su vara, su cayado, unas piedras, su bolsa de pastor, y allí se enfrenta a Goliat. Cuando Goliat se acercó para atacar a David, fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra y la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó a Goliat, se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con una sola honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. ¡Qué momento más glorioso! ¡Qué momento más maravilloso! Imaginen la escena. Cuando todos estaban viendo a ese muchacho pequeño ir a enfrentarse contra Goliat, seguramente, oh no, lo va a hacer papilla, lo va a destruir. Y luego los filisteos nos van a dominar. Porque ese era el trato. El que venza iba a dominar al otro. Y nadie se opone a que este pequeño joven los represente. Ya todos estaban derrotados, ya todos estaban atemorizados. Pero allí va David en el nombre del Señor y le dice algo importante en fe: te voy a cortar la cabeza. David no tenía con qué cortarle la cabeza, pero Dios le dio esa palabra a David porque Dios estaba al control de David. Imagínense el momento en que David tomó esa espada y cortó la cabeza del filisteo. La expresión de victoria del lado de Israel y la sorpresa del lado de los filisteos. Y esto nos lleva al tercer punto. ¿Por qué el cristiano responde ante el temor con valor? Número 1, porque el Espíritu Santo está en él. Número 2, porque confía en el Señor. Y número 3, porque tiene un Salvador. Porque tiene un Salvador. Y aquí, mi querido hermano, quiero que veamos de una manera, de la perspectiva adecuada, la vida de David. No es el punto de que usted y yo seamos David, sino que entendamos que necesitamos un David, que entendamos que necesitamos un Salvador, que entendamos que nosotros no podemos ir a enfrentarnos a los Goliat de nuestra vida. Dicho sea de paso, los principales Goliat de nuestra vida no son nuestras deudas económicas, no es nuestra situación financiera, no es nuestra enfermedad, nuestra salud, el coronavirus, no. El Goliat de la vida del creyente es el pecado. El Goliat de la vida del creyente es Satanás. Satanás todo el tiempo anda como león rugiente buscando a qué devorar al pueblo de Dios. A usted, mi querido hermano, que decide ponerse fiel, a usted, mi querido hermano, que decide levantar su hogar y su matrimonio, Satanás viene por usted. Y es un error, mis queridos hermanos, ir a nosotros a enfrentar al enemigo sin poner delante la presencia del Señor, sin ir con un mediador, un salvador. Porque David no está allí para inspirarnos a nosotros. David está allí para mostrarnos el verdadero Salvador. Y ese es nuestro Salvador, nuestro mediador, nuestro campeón.
es Jesucristo. Es Jesucristo. Mire allí en Mateo 1:1. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Hijo de David. El Nuevo Testamento claramente nos presenta al Señor Jesucristo como alguien cercano a la figura de David, porque la figura de David es una figura de Cristo, del Salvador. ¿Recuerda la frase que David le dijo tras escuchar la burla de Goliat, el Dios viviente? ¿Saben en el Nuevo Testamento dónde volvemos a encontrar esa frase? La encontramos en la boca de Pedro, cuando el Señor Jesucristo le dice: ¿quién creen que soy? En Mateo 16:16 dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué maravilloso, qué maravilloso. Toda esta escena nos apunta a que necesitamos un Salvador. ¿Quiere algunos detalles más? ¿Por qué David tenía que cortarle la cabeza a Goliat? Simplemente la piedra pudo haber entrado y muerto Goliat, y allí haber acabado la historia. No, pero David viene y le toma la espada y le corta la cabeza. ¿Sabe qué? En Génesis 3:15, luego de que Adán y Eva pecaron y Dios empieza a anunciar su plan de salvación, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A Satanás se le dice: Satanás, vas a ser muerto porque se te va a cortar la cabeza. De la misma manera que Goliat perdió la cabeza. Esa es una figura clara de nuestro Señor Jesucristo, pero aún hay más. David era de Belén al igual que Jesús. David fue menospreciado al igual que Jesús. David no consideró su vida ante Goliat y Cristo no consideró su vida y entregó la cruz. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador y ese Salvador es Cristo Jesús. Nosotros en esta historia no somos David. Somos quizás el pueblo de Israel, temeroso ante el Goliat. Pero sin embargo, esta historia nos dice algo: ya Goliat ha sido derrotado. De la misma manera que Jesucristo derrotó a la muerte en la cruz. En la cruz también derrotó el poder del pecado. En la cruz también derrotó a Satanás. Satanás tiene las horas contadas, los minutos contados. Muy pronto será enviado al lago de fuego junto con todos sus demonios. La victoria es nuestra porque Cristo ya venció. Y fíjense cuál fue la reacción de Israel. Cuando los filisteos vieron a su campeón que estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Así que los hombres de Israel y Judá dieron un gran grito de triunfo y corrieron tras los filisteos persiguiéndolos tan lejos como Gat. En el momento en que David mató a Goliat, los ejércitos de Israel toman fuerza y valor y se van a corretear al enemigo. Eso somos nosotros, mis queridos hermanos, porque Cristo venció. Podemos ir hacia adelante, podemos derrotar a los gigantes en nuestra vida. Vamos con algunos ejemplos muy prácticos. Muchos de ustedes dicen: hermano, no puedo leer la palabra del Señor. He querido, me he comprometido, no puedo hacer mi devocional. Saben que ese es un pecado. Pero el poder de ese pecado ya fue derrotado en la cruz. Usted puede ir y avanzar en la vida cristiana porque Cristo venció. Muchos piensan que sus hogares no pueden ser construidos, que ya el corazón de su hijo o de su esposa no puede ser sanado. Gracias a que Cristo venció en la cruz al poder del enemigo, Cristo puede renovar y reforzar su hogar. Y Cristo puede ponerse como el rey de su hogar. Gracias a que Cristo derrotó a la muerte y al pecado en la cruz, podemos salir a las calles a predicar el evangelio. Podemos salir a ganar los territorios para el Señor. Podemos actuar con valor ante el temor porque Cristo Jesús venció, así como venció David. Pero esta victoria es más grande. Esta victoria es eterna. Esta victoria es por los siglos de los siglos. Mi querido hermano, gloria al Señor. Porque el Señor Jesucristo derrotó a la muerte, derrotó al pecado y derrotó a Satanás. Y gracias a que Él obtuvo la victoria, la palabra del Señor en Romanos se nos dice que somos más que vencedores. Somos del ejército vencedor. Ya no tenemos que tener temor. Ya no tenemos que tener temor porque tenemos un Salvador, tenemos un mediador, tenemos a nuestro campeón, Cristo Jesús. Mi querido hermano,
¿Ha estado usted viviendo con temor? ¿Ha estado usted viviendo a la defensiva? ¿Ha estado usted viviendo en derrota? Pues si lo ha estado haciendo así, hay una cosa que hacer: arrepentirnos, 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 que eso fue lo que no hizo Saúl, eso fue lo que no hizo el pueblo de Israel: arrepentirse de sus pecados, clamar al Dios viviente. Pero usted que está allí viviendo en derrota, haga eso, no endurezca su corazón, vaya en oración a Dios, arrepiéntase de sus pecados. Gracias a la obra de Cristo en la cruz hay perdón de pecados. Y usted puede ir y arrodillarse delante del Señor y confesar y arrepentirse. Dios va a vivificar el Espíritu Santo que está dentro de usted. Le va a dar fuerzas, le va a fortalecer, le va a animar. Las ganas para leer la palabra del Señor van a empezar a llegar. Las ganas para cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar van a empezar a cambiar. Pero aún quiero decirle algo más, mi querido hermano. La iglesia, la comunidad cristiana Esperanza Viva, el cuerpo de creyentes, lo veo hoy como el ejército de Israel, preocupado por sus temores, preocupado por sus situaciones y no avanzan. El reino de Israel debió crecer, debió conquistar, debió expandirse para la gloria de Dios. Todo ese territorio que hasta el día de hoy es una zona de conflicto y es una zona de pecado y la gente más malvada del mundo vive en esa zona, debió ser hoy el territorio de la gloria del Señor, debió ser el reino de Dios. De la misma manera nosotros hoy, su iglesia, debemos expandir el reino de Dios. Debemos salir de nuestros hogares, debemos salir de nuestras iglesias. Y así como los israelitas ante la caída de Goliat, salir y derrotar al enemigo, nosotros necesitamos hacer eso. Y no es que necesitamos envalentonarnos, necesitamos seguir estos mismos pasos, arrepentirnos de corazón, conocer la palabra del Señor, creer en la palabra del Señor, actuar en fe e ir y obtener lo que Cristo ya obtuvo: la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el pecado. Mi querido hermano, mi querida iglesia, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos levante para su gloria, para exaltar y para que la gente en Santa Cruz y para la gente en Bolivia sepa que hay un Dios viviente que vive y que reina y que es con poder y con su gloria. Acompáñenme en oración. Querido Señor, cuánto tiempo en nuestra vida, Señor, hemos estado paralizados de miedo, Señor. El ejército de Israel por 40 días, Señor. Nosotros quizás llevamos muchos años en la vida cristiana, Señor, paralizados, Señor, temerosos ante nuestros pecados, ante nuestros temores, avergonzados porque ese pecado, Señor, nos controla, Señor. Pero hoy entendemos, querido Padre, que la palabra del Señor, por la obra de Cristo, Señor, trae victoria y libertad, Señor. Tu palabra dice que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, que en Cristo Jesús somos más que vencedores, que podemos hoy vestirnos y revestirnos de la armadura de Dios e ir y avanzar para la gloria del reino, Señor. Querido Señor, infunde valor mediante tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a las Escrituras y empecemos a actuar y andar en fe, Señor. Empecemos a ganar y avanzar el reino de Dios, Señor, para tu gloria y honra. En Cristo Jesús, Señor. Amén.